una vergüenza enorme. Eso es lo que estamos viendo en el sistema político chileno con las últimas revelaciones de aquellos que supuestamente están para luchar contra la corrupción. Ya que tal como advertimos en este mismo programa desde hace tiempo, se han ya hecho los primeros pasos para que nadie vaya preso, para que no pase nada y todos los casos millonarios de corrupción que se han filtrado en las últimas semanas vinculadas a fundaciones queden impunes y no haya ninguna sanción. Y eso lo estamos viendo tanto con una Contraloría que dice, bueno, si esto es legal no podemos hacer nada, cosa que no es cierta, como también con una fiscalía que tiene vínculos familiares con aquellos que están siendo investigados. Una vergüenza. Y un mundo político, tanto en la izquierda y en la derecha, que brilla por su ausencia. Una izquierda que quiere decir que todo esto es legal y dejarlo pasar, son los más afectados, y una derecha que se sabe que también tienen problemas similares que están en silencio. Esto se ha denunciado por Mochati, como también por distintos medios periodísticos, y nos empieza a dar una lección de los problemas sistemáticos que hay en el modelo chileno, y vamos a ver algunas soluciones que se pueden dar para esto. Todo eso lo vemos a continuación. Desde hace ya algunas semanas hemos visto día a día cómo crecen cada vez más los casos de corrupción vinculados a fundaciones y otras áreas del Estado, con montos millonarios de dinero que se utilizaron como un mecanismo para entregarle dinero a políticos, familiares de políticos, gente de partidos, contactos, etc. Y con lo que es evidente corrupción, en muchos casos con fundaciones elegidas a dedo, que no tenían justamente la preparación para eso, creadas algunas el día antes, que no había el giro a nivel comercial para dedicarse a esas cosas, ha salido el Contralor de la República, a decir, no, Jorge Bermúdez dice, no, es que en realidad puede parecer poco ético todo lo que está pasando. ¿Qué poco ético? Es un robo. Es un abuso, es una ilegalidad, pero dice poco ético, pero no necesariamente va a ser ilegal. Fíjate que no va a ser ilegal elegir a dedo fundaciones sin concurso público, sin tener el giro para eso, conectados a familiares de ellos o a personas de su mismo partido, y muchas veces algunas creadas el día antes. Que no va a ser ilegal muchas veces las simulaciones que se han encontrado ahí, de personas que ponían su casa como sede de fundación. No, sí, no va a ser ilegal. Ahora, esto es una muestra, y esto lo denuncia también mucho Mochati, de que en realidad no hay una intención de luchar contra esto. Y no hay que olvidar que en su momento fue este mismo Contralor, el mismo, que cuando se pensaba que iba a ganar el apruebo en el apruebo contra el rechazo, él decía que Boric tenía que gobernar por decreto mientras se empezaba a implementar la nueva constitución del apruebo. ¿Lo recuerdan eso? Sumamente politizado, poco objetivo el Contralor. Y ahora, en millonarios casos de corrupción, dice, esto no es ilegal. ¿Cómo no va a hacerlo? Y esto es tan patente que es un abuso que ha generado repudio periodístico de distintas áreas y especialmente de Mochati. El guardián de la República, el guardián de la legalidad y del rigor es el Contralor Jorge Bermúdez. Pero Jorge Bermúdez nos ha dicho que no va a pasar nada. ¿Qué dijo Bermúdez? Puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento. O sea, antes de que terminara la investigación, mientras surgen nuevos antecedentes, mientras se dan a conocer más y más fundaciones, mientras nos mareamos con los miles de millones de pesos, el Contralor ya dice que al parecer todo es legal. Yo diría que estamos bien jodidos. Ahí lo ven. Estos políticos, estos supuestos funcionarios que están para controlar al Estado, que son del mismo Estado y ven que no controlan nada, porque son parte de esa casta, creen que somos tontos. Es evidente que aquí lo que tenemos es a un grupo, una casta de políticos que están en todas las instituciones, en todos los puestos de poder y tienen todas las estructuras estatales protegiéndose entre ellos. Y son una minoría a nivel poblacional, pero que tienen tanto poder, tienen tal concentración de poder y riqueza a costa nuestra, que se mantienen ahí. Son como una nueva nobleza. Y al mismo tiempo han salido otras figuras a decir lo mismo. Por ejemplo, la presidente de la Comisión de Expertos para la Probidad y la Transparencia. Los expertos dijo, bueno, que en realidad le da un poco la razón al Contralor. Sí, tiene razón. Y empiezan a aparecer todos estos expertos que todos tienen vínculos con partidos políticos a decir, no, si tiene razón, no podemos hacer nada y qué triste, qué pena, pero no podemos hacer absolutamente nada. Es realmente una vergüenza. Y llega no solo en la Contraloría, que son los encargados de buscar esto, sino que también esto llega también a la Fiscalía, donde se está observando en el Ministerio Público que hay ciertas complicaciones para avanzar con el caso Fundaciones.
Miren qué curioso cómo les cuesta avanzar justo en los casos que afectan a los políticos. Y lo que se observa es que no solo porque dicen que hay muchas cosas que investigar, sino que al mismo tiempo hay vínculos familiares de varios elementos importantes de la fiscalía con elementos que están en el Estado, en fundaciones, o muchos casos vinculados al gobierno de Boric. Entonces posiblemente no quede nada. Se dan cuenta cómo el nivel de abuso sistemático se da en el Estado, porque es un monopolio absoluto. Y es sumamente sencillo que hagan esto, porque como la justicia es estatal, como los órganos de control del Estado son también estatales, es muy fácil que esto ocurra. Por una razón muy simple. El Estado no se va a controlar a sí mismo. Te dicen que sí, te dicen no, sí, la justicia, etcétera, pero son todos parte del mismo Estado. Y ahora vemos lo que pasa cuando llega una crisis de verdad. No pasa nada. Y no es la primera vez que ocurre eso. También vimos esto con el caso Sokimich. No pasó absolutamente nada, mucho escándalo, pero al final, ¿qué ocurrió? No salieron condenados. Y la práctica es así. Puede que sacrifiquen a uno que otro para que la gente a ver si se calma un poco, pero van a tratar de salir libres totalmente. Es un abuso total. Y esas críticas que se hacen también se extienden a Bachelet, que ha tenido un escándalo importantísimo también vinculado a estas fundaciones, que tampoco nadie quiere tocar mucho eso. Y que también Mochati lo criticó bastante. Los presidentes reciben una muy generosa pensión, pero además obtienen una serie de colgajos adicionales que hay que terminar. Con eso hacen política. Si quiere tener una fundación, no la financie, por favor, Michelle, con recursos públicos. No hay que pedir aumento de impuestos, como usted lo hace, y gastar los dineros públicos de esta manera es, yo lo sé, grotesco. Y ahí hay otro problema, también mencionado por Mochati, que tiene que ver con las pensiones vitalicias de los presidentes. Porque si ustedes no lo saben, por ley, y esto aplica desde el post-gobierno de Elwin, se estableció que a todos los expresidentes de por vida, todos los meses, se les paga un equivalente de un sueldo presidencial más gastos en fundaciones, transporte, etc. O sea que a cada expresidente que tenemos, Frey, Lagos, en su momento Elwin, pero ya no está vivo, Piñera, Bachelet y Boric cuando termine, se les paga unos 20 millones de pesos más o menos en total, que es una suma del sueldo que les dan de regalo, más gastos para todas sus otras cosas. Y eso es aparte de lo que ellos puedan hacer en sus empresas o en sus negociados, etc. Entonces, por ejemplo, Bachelet estaba en la ONU como alta comisionada de derechos humanos y ganaba su sueldo millonario, además de esto otro que le dan. Y al mismo tiempo, con impuestos, nosotros estamos pagando a la Piñera un sueldo de cerca de 20 millones de pesos que suman estas cosas, más las millonarias empresas que tienen. Frey lo mismo con sus viajes internacionales y Lagos con sus fundaciones. Y Boric ahí estará con su actividad política el resto de su vida mantenido con cerca de 20 millones de pesos. Y eso va subiendo, por supuesto, a medida que se suben los sueldos de los políticos. Ahí está. Eso es un abuso adicional que se debe eliminar. Pero aquí hay un problema de fondo. Todos están metidos. Y ya advertimos en su momento que no se hiciera la expectativa que iba a haber justicia, porque no la va a haber. Pero hay una lección que podemos sacar de esto. Mochati enumera todos estos problemas, que la Contraloría evidentemente hay cierta complicidad, que son todos unos corruptos, que las instituciones que supuestamente van a controlar no van a hacer nada, que no hay en las estructuras de fiscalía ni tampoco en tribunales el deseo de avanzar con esto, porque el Estado mismo es un ente que está corrupto por naturaleza y en el caso chileno se demuestra por su esencia. Pero entonces, ¿qué se debe hacer? Mochati te enumera todos estos temas y bueno, uno se queda un poco con la depresión, casi que por eso empiezan a recomendar productos como Melipaz, ¿no? Pero ¿qué se hace? Y yo creo que aquí vamos a tomar un ejemplo de lo que hay que hacer para lidiar con estas situaciones. Y que hace poco lo mencionó Evelyn Matei, no porque ella tenga mucho la convicción de esto, sino porque ella lo ve como popular. Y es la pena de muerte. Porque no puede haber justicia. No puede haber una sociedad que vaya por lo correcto. No puede haber una sociedad proba si es que no hay terror de por medio. Si no hay miedo por parte de aquellos que abusan de su poder. Y por lo tanto, para que haya justicia tiene que haber terror, en este caso del mundo político. Y eso implica que haya pena de muerte en contra de los corruptos y en particular en contra de los políticos. Porque si no ruedan cabezas ante este tipo de casos, es una muestra de que estamos viviendo en una sociedad, en un sistema y en una estructura política transversal, porque estos son cómplices de la izquierda y la derecha, en la cual hacen lo que quieren. Porque nos roban, viven a costa de nuestro robo, viven después con sueldos millonarios, se empiezan a crecer cada vez más el Estado, ponen a sus familiares, lo de las fundaciones, y cuando pasa cualquier cosa, no saben que no les va a ocurrir absolutamente nada porque tienen controlado todo.
Y la respuesta ya no es necesariamente institucional, sino que debe ser la misma población organizada y presionando que haga estos actos. Y si de manera institucional no se puede poner término a estos actos de corrupción, tiene que ser la misma población organizada y no liderada por ningún político de un lado ni de otro, la que exija justicia y que por lo tanto imponga el terror ante los políticos. Porque actualmente vivimos en una sociedad en que el ciudadano, en que la persona común y corriente, el esforzado, tiene que ser parasitado por el mundo político y vivir a costa y viviendo de esos políticos a costa de la población, donde es el ciudadano común y corriente el que vive con miedo de un grupo pequeño de personas que son estos políticos y su casta que están en el Estado, cuando debería ser al revés. Ellos deberían vivir con miedo de la población, no al revés como ocurre ahora. Es nefasto. Y no esperen que haya justicia ahora. Esto es una lección para futuro, de lo que hay que exigir, porque lo legal no es sinónimo de justicia, no es sinónimo de lo correcto. Y especialmente con la institucionalidad que tenemos actualmente, que es sumamente decadente y justifica todo esto, no va a pasar absolutamente nada. Pero ya nos queda el ejemplo de cuál es el camino que hay que seguir. Que hay que luchar contra esto, no esperando que un político te lo solucione, no esperando que votando por alguien se solucione eso, sino con la población organizada, presionando y a nivel local para lograr estos hechos. Que el mundo político y de esa institucionalidad no va a salir absolutamente nada. Y en la corrupción sistemática que estamos viendo y estas respuestas tan vergonzosas que se dan es una muestra del camino en el que estamos siguiendo. Pero más allá de esta situación, ¿qué les parece esta decadencia enorme que se está viendo? ¿Es el camino que proponemos aquí el correcto? Hay que esperar que, bueno, ojalá la justicia que no quiere hacer nada logre algún resultado. O venga algún mesías, un salvador hipotético que arregle todo, cosa que dudo que pase. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Ángelo Toro, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.